Shavua Tov, Parashat Vaishlach, quinta aliyá, capítulo 35, versículo 1. Elohim le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Elohim que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esab. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel, allí construiré un altar al Elohim que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. ¿De dónde Jacob tenía esta costumbre de levantar altares al Elohim viviente? Sería de su padre Abraham. Cuando Abraham fue llamado por Hashem, le indicó la tierra que habría de caminar y poseer. Y cuando Abraham vino, llega a la tierra, lo primero que hace es levantar un nombre para Hashem. Es glorificar su nombre, hacer un altar y exaltar el nombre de Hashem. Y así lo hizo Abraham en la tierra. Isaac haría exactamente lo mismo. Pero ahora sería Jacob quien heredero de esta hermosa tradición espiritual, la cual es levantar altares en donde el nombre de Dios sea glorificado. En este caso, el altar tenía como recordación que Hashem le había salvado de la misma muerte, que Hashem había tenido misericordia con él. Su hermano Esab no le había quitado la vida, y esto habría hecho que Jacob tuviese un encuentro real y personal con el Elohim de Israel. Querido hermano que me escuchas y que me ves, es nuestra tarea levantar altares de testimonio para nuestros hijos. Cada vez que estemos pasando un problema, una situación, una dificultad, debemos postrarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, levantar un altar a Dios. Cada vez que estemos viviendo un momento hermoso de bendición, de provisión, debemos levantar un altar al Eterno y con ello dar testimonio. Con ello decir: primero estás tú eres lo más importante en mi vida. Jacob, después de esta experiencia, recibiría el cambio de su nombre, como está escrito en el capítulo 35, versículo 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Elohim se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Cuando nosotros exaltamos el nombre de Dios y nos humillamos, entonces el Señor cambia nuestro nombre y exalta nuestra vida con un nuevo nombre. Que el Señor nos permita levantar altares en donde el nombre de Dios sea exaltado de tal modo que nosotros podamos experimentar la bendición de ser también transformados en nuestra naturaleza, en nuestro nombre. Shavua Tov.